ejemplo, dice, una taza de café es 0,25 kilogramos, la temperatura ambiente, por ejemplo, antes en la guía no decía 25 grados, ustedes en la guía de ustedes dice 25 grados, antes decía temperatura ambiente, eso decía el ejercicio solo, después le agregamos nosotros una temperatura como para hacer uniforme, diciendo con bolas. ¿Ah? Entonces se llena con 250 centímetros cúbicos de café hirviendo, antes decía café hirviendo, no decía 100, eso del 100, yo no estuve de acuerdo que lo pusieran, por ejemplo, porque uno se tiene que asumir que con hirviendo ya está a 100, entonces como para que te quede eso como regla. La taza y el café llegan a un equilibrio térmico de 80, y si no hay pérdida de calor, ¿cuál es el calor específico de la taza? Hay todo eso está, todos los datos están ahí, no hay nada raro. Lo único que tenés que sacar es el calor específico del material. ¿Sí? O sea que, ¿cuántos materiales tendríamos acá? ¿Cuántos elementos tendríamos en la muestra nosotros de este ejercicio? Café y Hola, agua. Café y agua, está bien. Eh, café y agua. Yo no pondría café y agua, yo pondría, porque vos fíjate que él habla de una taza de café. O sea que es una taza y café. ¿Tá? Entonces, como todo, siempre voy a tener una masa de la taza, un calor específico de la taza, la temperatura inicial de la taza, voy a tener la masa del café, el calor específico del café, la temperatura inicial del café, eso sería un dato. Y yo tengo que sacar el calor específico de la taza. Bien, o sea que ese dato no lo tendría. Por lo tanto, si no tengo ese dato, tengo que tener temperatura final. La temperatura final dice que es de 80, y me da otro dato, para poder hacer la ecuación lineal, que la sumatoria de los calores de todo el sistema es igual a cero, porque mi sistema está totalmente aislado porque dice que no tiene pérdidas de calor. ¿Mm? Entonces yo tendría rápidamente definido todo. Esta es mi incógnita, temperatura final y temperatura e igualdad igual a cero. Ahora, tengo que sacar los elementos. Entonces dice, por ejemplo, veamos el tema del café. Dice que supuestamente el café, no te dice, tiene 200 centímetros, 250 centímetros cúbicos de café. ¿Está bien? Entonces son 250 gramos. El café son 250 gramos. Ahora, el calor específico del café lo toma como uno, como si fuera agua. Te escucho, Santi. en todo caso ahí a café para pasarlo de volumen, eh, si no me equivoco, café la masa de café directamente no me queda 0,25 kilogramos. No, 250 gramos, te quedas loco. Ah, pero para pasarlo a metros cúbicos, viste que estaba, a ver, ahí abro bien la guía para ver la duda que tengo. Dale. Claro, yo, Eh, profe, no lo pude hacer porque no sabía cuánto era la masa del café. Ahora que dijo que lo del volumen y lo de la masa, que eran 250 gramos, bueno, sí es un despeje Pasa que simple. en realidad, claro, interpretamos que la taza de café, en realidad lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta era el café, no es la taza lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. claro, porque vos fíjate que nunca habla de agua él. En ningún momento dijo agua él. Y vos estás tomando el calor específico del café como agua, y supuestamente el calor específico del café no es agua solo, es agua y algo. Si es un batido va a ser una cosa y si es un saquito va a ser otra. ¿Entendés? Pero bueno, esas son de las cosas que por eso te digo que son, que si, es más que todo para hacer este tipo de preguntas así que se pueden dar en ejercicio. Vos me decís, mira, Javi, ¿alguna vez me van a un ejercicio así? No, olvídate, lo mío es patético que voy haciendo. Yo te voy a dar todos los datos y no te voy a andar poniendo nada raro. No te voy a poner un día soleado de verano a una temperatura promedio de la ciudad de Córdoba, pasa esto y no. Yo te voy a decir, mira, en un lugar pasa tanto y tiene una temperatura de tanto, chao. ¿Entendés? No me voy a poner a hacer cálculo retórico de lingüística para que vos haga un ejercicio. Se me pasa la vida calculando si todo el mundo va a pensar lo mismo, ¿entendés? Y acá no estamos para eso. ¿Tá? Eh, claro, así es, Richard. Bueno, una vez que tengo eso, ya tengo todos los datos. La temperatura inicial del
de la taza, como la temperatura inicial de la taza dice que está en el ambiente, supuestamente la temperatura inicial es 25 grados centígrados. ¿Está bien? La temperatura final está entre 25 y 100, o sea que tendría lógica. Y yo tengo dos elementos, o sea que el cálculo sería Q total igual al Q de la taza. Vamos a poner Q total, vamos a poner Q solo porque si no me va a quedar Q de la taza más Q del café. Profe, Igual. ahí encontré la duda que tenía, que cuando dice una taza de café de masa de 0,25 kilogramos a la temperatura ambiente de 20 grados centígrados, se hiciera con 250 centímetros cúbicos de café hirviendo a 100 grados centígrados. La duda que tengo, ¿a esos 250 centímetros cúbicos hace falta pasarlos a metros cúbicos? Yo lo hice así directamente para En multiplicarlo realidad, por... pero Santi, vos lo tenés que pasar a gramos. Sí. ¿Cómo lo pasé a gramos? Vos lo podés llevar centímetros cúbicos, metros cúbicos, a kilómetros cúbicos, lo que vos tengas ganas. Es una cuestión matemática. Ah, está bien. Vos lo tenés que pasar a gramos, porque vos tenés que multiplicar masa, no metros cúbicos, no tenés que multiplicar volumen. Y ahí lo sacan recién, porque en el ejercicio anterior te pasaba lo mismo. A vos te daban supuestamente en el ejercicio número 1, te daban litros, que es volumen, al igual que centímetros cúbicos, que es volumen. Te das cuenta, vos lo multiplicabas por la densidad que era 1 y te daba la cantidad de gramos. Sí, Profe, ¿Te das cuenta? Es así. sí, Te está escucho bien. ese. profe. Te escucho. Ah, ahí en el ley que yo tengo, me dice que la temperatura inicial de la taza es 20 grados centígrados. Por eso te digo, en la que yo tengo dice 25. Pero es lo mismo. O sea, a lo que voy yo es lo siguiente. No se preocupen porque si es 25 o 20. O sea, no hay ninguna diferencia. Es un ejercicio, por ejemplo, si yo hiciera El 3 ejercicio filas, resolví a uno igual. le pondría 20, a otro le pondría 25, a otro le pondría 35. Pero el ejercicio es lo mismo. Vos Ah, tenés que bien, tener una bien. temperatura inicial. ¿Cuál sea la temperatura inicial? Es anecdótico. La temperatura inicial tiene que ser una. ¿Cuál? No me importa. ¿Cuál? La verdad que ni me interesa. Puede ser 500 y no 500 porque si no estaría totalmente hecho vapor. Y puede ser 18, sí. Puede ser 19, sí. Puede ser 20, sí. Puede ser 21, sí. Puede ser cualquier temperatura abajo de 80. Claro, claro. Bien, bien, buenísimo. ¿Me entendés? Entonces, a mí lo que me interesa es que yo tengo datos de masa, de calor específico, que es lo que me pide, y de temperatura, masa, calor específico, de temperatura, una temperatura final y una variación, la sumatoria de todos los calores del sistema, o sea, de estos dos calores que se van a compensar entre ellos y van a dar una igualdad cero, porque está totalmente aislado o no tiene desperdicio de calor con el medio, o está dentro de un termo, o está dentro de un calorímetro. ¿Está? Entonces, eso me da la posibilidad matemática de que yo pueda hacer una ecuación de tipo lineal, o sea, de primer grado, donde yo ponga masa de la taza, calor específico de la taza, por variación de temperatura de la taza, más masa del café, calor específico del café, o la variación de temperatura del café, igual a cero. Esta ecuación amplia sería 250 gramos por este calor específico que no lo tengo, por una temperatura entre supuestamente 80 y 25, más una masa de 250 gramos por una temperatura entre 80 menos 100 grados centígrados igual a 0. Lo importante que lo que es, este término es un término positivo y este término es el término negativo. Este término negativo es el término caliente. Este término que está negativo dice que el café cree que estaba a mayor temperatura, le cede calor, le da calor a la taza que estaba a menor temperatura para llegar a una temperatura final de 80. Si ustedes ven, para que esta igualdad de a 0, significa que este valor de acá es igual a este valor de acá por el signo. Entonces, el signo me da igual a 0. Si yo lo pasara a este término para acá positivo, este término y este término tienen que ser iguales, porque es una igualdad. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe.
Bueno. ¿Cuánto daba ese valor? Si quieren yo se los paso, porque yo lo hice el otro día para otro curso ya. Y en la ventaja de que ya lo hice yo, este curso era el 2K1. 2K1. Yo se los doy terminado este. Ustedes creo que salieron del grupo, no me lo onda. Eso no es un talazo. Ahí está. Lo hicimos rapidito el otro día acá. Que me lo iban dictando los chicos y ahí quedó. Bueno. Vamos por el otro. ¿Cuál es el otro que no salía? El 3 me decían. El 3. A ver. Vamos con el 3. Dice, un termómetro de masa 55 de vidrio, por lo que veo, marca 15 grados centígrados. En ese punto se introduce 300 gramos de agua y alcanza una temperatura final del mismo. Si el termómetro marca 44,4, calcula la temperatura inicial de agua antes de introducir el termómetro. Desprecia la pérdida de calor. O sea que, como me dice que desprecia la pérdida de calor, significa que... ¿Qué significa? Que no se pierde energía. Muy bien, no se pierde calor, no se pierde energía en el medio. O sea que eso ya es un dato. Entonces yo pongo sumatorias de calor igual a 0 como dato. Lo que me pide calcular la temperatura inicial, o sea que yo tengo que sacar una temperatura inicial de alguno de los elementos. Si me pide temperatura inicial como una ecuación lineal, sí o sí me va a dar temperatura final. Tengo que determinar en eso que está ahí cuál es la temperatura final. O sea que yo tendría que tener acá temperatura final igual a algo, para lo que sea. Entonces voy a buscar en la guía, en el ejercicio, cuál sería. Después dice que tengo cuántos elementos marco el sistema. ¿Cuántos elementos me marca el sistema? Santiago está para atrás. Ay, perdón, se me bajó el, no bajé la mano. No ¿Te digo el ejercicio? No, ¿cuántos elementos? Sí, ¿cuántos elementos tiene el sistema? Dos, Uno es un el termómetro y el agua. Termómetro Claro, y eso es lo agua. primero que uno tiene que tratar de definir. O sea, ¿cuántos términos tendría que tener la ecuación? Y tenemos el término de la... Tenemos dos términos, sí, pero de elementos tenemos la masa del termómetro, que es 55 gramos, perdón. Después tenemos el calor específico del termómetro, que es 0,2 calorías sobre gramos por centígrados. Luego tenemos este, como temperatura, que yo lo había notado acá como inicial del termómetro, es 15 grados centígrados. Y después pasamos al agua, en donde tenemos masa de agua igual a 300 gramos. Y también tenemos la misma temperatura final que la otra. Y me olvidé decirte que era del termómetro, que era 44,15 grados centígrados. Y luego, por último, el equilibrio es, si no me equivoco, no, perdón, el equilibrio no. Ya con todos estos datos estamos. Me equivoqué ¿Listo? recién del anterior. Ya está, Santi, de lujo. El tema es el siguiente. A mí me dice, el termómetro marca, primero me dice que marca 15 grados y después me dice que marca 44,4. Entonces Santi tomó la temperatura final de toda la muestra 44,4. ¿Eso está bien? Entonces vamos a hacer una cosa, no se enojen conmigo, pero hagan simple gráfica, hagan dibujitos para imaginar en la cabeza lo que están haciendo. Lo que dijo Santi, que está bien, Santi, 44,4, tal cual vos lo dijiste, pero si yo lo hago en un dibujito y lo hago secuencial, lo observo en secuencias, para ir dándome cuenta por qué llegué a esa situación, yo digo lo siguiente. Yo tengo un vaso de agua, que sería eso, con esta masa de 300 gramos. ¿Está bien? La temperatura inicial de esto no lo tengo. Esta no la sé. Temperatura inicial es mi gran incógnito. Después me dice que yo acá afuera tengo un termómetro. Ese termómetro está midiendo 15 grados.
15 grados centígrados. Temperatura inicial del termómetro, 15 grados. Por eso Santi dijo que la temperatura inicial era de 15 grados. Después dice, si el termómetro marca 44, calcula la temperatura final del agua al introducir el termómetro. Quiere decir que en la segunda secuencia, esto no está. Secuencia 1 está el agua acá y el termómetro afuera. En la segunda secuencia, el termómetro viaja, se introduce en el agua y ahora marca 44,15. Entonces vos me podrías decir, bueno, pero entonces quiere decir que la temperatura inicial del agua es 44,15. No, porque como yo ya le mezclé otra materia sólida que tiene una temperatura de 15, esta temperatura de 44,15 que ahora marca el termómetro tendría que ser mayor o menor a la que marcó el termómetro la segunda vez. La que marcó la segunda vez tiene que ser menor, creo. Que para que esté en equilibrio. No. La 44,15 de una que ya es el equilibrio, Ah, bien. porque es la temperatura final. ¿Y A qué la pregunta preguntó? mía es antes. ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta mía es la siguiente. Si yo ya marqué que en la segunda posición en la que el termómetro se introduce dentro del agua marca 44,5 como temperatura final de toda la muestra, o sea que ya se mezcló el agua y el termómetro, ya se equilibraron, y marca 44,15, la temperatura inicial del agua, ¿cómo tendría que haber sido antes de esa posición? Cuando no tenía el Mayor, termómetro. ¿Cómo? mayor. Muy bien, Ignacio. Tiene que ser mayor. ¿Cuánto mayor? Ah, no sé ni idea. Si fuera divino, me voy a Las Vegas con 2 geishas y tiro los dados. O sea, eso no lo sé. ¿Estamos? Yo sé que es mayor. O sea, yo sé físicamente cuál es el efecto que hace. ¿Y por qué sé que es mayor? Y bueno, maestro, si esta temperatura estaba en 15 y la temperatura final está en 44, quiere decir que este elemento estaba más caliente que este elemento. Porque este elemento le dio temperatura a este para que llegara a 44. O sea que le tuvo que dar algo, le cedió algo. Entonces el término del agua va a ser supuestamente tu término negativo, el término que cede al termómetro. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. O sea, Le profe, que doy- si el termómetro subió es porque el otro medio, digamos, le cedió temperatura. Por eso nos tendríamos que dar cuenta. Lógico, que siempre es así, Olivia. Esa es lo que te tenés que dar cuenta. Ese es, digamos, indiscutido. Cada vez que vos tenés un elemento que se elevó la temperatura, quiere decir que otro del sistema se lo dio. Y en este caso particular, vos tenés 2 elementos. O sea que, por más que sea Semana Santa, los milagros no existen. Hay 2 elementos en la pieza, ¿te das cuenta? Entonces, sí o sí, o en la básica, sí o sí, ese es el que le da. Lo que yo me Ok. equivoqué, profe, Claro. perdón. Lo que yo me equivoqué es que lo había tomado la temperatura final de 44,15 como la no equilibrio. Por eso dije que era menor. Ahora sí me di cuenta que No, no, sí. no. Mira, como para que nos quede claro, Santi, cada vez que yo hablo de temperaturas finales, recuerden que la primera vez que hicimos un ejercicio, ¿cómo nos quedaría este ejercicio? Nos quedaría masa del termómetro por calor específico del termómetro. Acá le voy a poner temperatura final menos temperatura inicial del termómetro más masa del agua, calor específico del agua, temperatura final menos temperatura inicial del agua igual a 0. Vos fíjate que a las temperaturas finales nunca le pongo un subíndice. Yo creo que la primera vez lo habíamos colocado y nos llegamos a la conclusión de que yo no lo podía hacer de esa forma porque era una ecuación lineal y tenía un montón de incógnitas. Entonces se me complicaba. Entonces, la temperatura final le habíamos borrado los subíndices y decíamos, no, como es la temperatura de equilibrio de la muestra, luego de que pasó y luego que uno le cedió calor al otro, esas temperaturas finales son iguales, por eso son en equilibrio. Por eso todo el sistema, por más que yo mezcle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, n elementos, una vez que esos n elementos estén conviviendo y se equilibren después de un tiempo, se acomoden las calorías, todo ese sistema tiene una sola temperatura. ¿Mm?
Es el factor común. Ese es el factor común, temperatura final. Por eso, yo les decía que cada vez que a ustedes les piden una temperatura final, es la parte más engorrosa. ¿Por qué? Porque como está en todos los términos, tengo que hacer distributiva, sacas como factor común y después pasar dividiendo, matemáticamente hablando, es más difícil. ¿Estamos? Porque tengo que hacer muchos pasos. Y cada vez que yo hago un paso matemático, es una posibilidad para equivocarme en el ejercicio. Lógicamente, que si no lo planteé, olvídate. También les dije yo que qué sucede. Cuando nosotros vamos, ahora que va a ser presencial, a mí la verdad que matemáticamente, lógicamente, no te voy a poner. Si yo veo que es una burrada lo que hiciste, te clavo como un palo. Así no me te lo digo. O sea, burradas no. ¿Está bien? Pero vos dijiste, bueno, me equivoqué en la calculadora. Yo veo esta ecuación que está bien, no te falta ningún término acá, y acá te dio, no sé, en vez de, te tenía que dar 40 y, no sé ni cuánto vale, 45,4, y te dio, no sé, 46, o sea, es una temperatura superior, te dio 46, no te dio 40, 45, 45,4, como te tenía que dar. Eso ni me importa. Yo veo este término bien, chao. Para mí está bien el ejercicio. Pero eso sí, a vos te da la temperatura final, en vez de la temperatura inicial, 40 o 44, fuiste. Porque yo me di cuenta que vos no sabes ni siquiera lo que estás haciendo. Porque no te puede dar una temperatura más baja que la temperatura del equilibrio. ¿Te das cuenta? Más si es el término que cede. Entonces yo me di cuenta de que vos no tenés noción bien de qué estás haciendo. Lo haces por las dudas. Pero en la cabecita no sabes lo que estás haciendo. Entonces eso sí está mal. Ahí sí, por más que vos me digas, bueno, pero es solamente una décima que lo erre, no. Me hubiese puesto una décima más arriba, perdón de vida. Una décima más abajo o igual, no tiene perdón de Dios. ¿Por qué? Porque no sabe lo que estás haciendo. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? ¿Se entiende el concepto que le estoy diciendo? Sí, bro. Sí. Entonces, yo lo que tendría que hacer acá es meter un dato. Acá pongo 55, acá pongo 0,2, acá pongo 44,15, menos 15, más 300 por 1, 44,15 menos temperatura inicial del agua, igual a 0. Acá me va a dar un valor X y acá me va a dar distribuido 300 por 44,15 menos 300 por temperatura inicial del agua, igual a 0. Sumaré el valor de X con este valor que está acá, que se va a llamar Y, me va a dar Z, por lo tanto Z, temperatura inicial del agua, es a Z sobre 300 gramos. Y chao. Y macho con frito. ¿Está? Vos ponés 44,15 porque así te parece que lo tenés. Porque digo, porque en el punto dice que es 44,4. No sé si es por alguna razón que lo pusiste 44,15 Es porque son distintos los apuntes, ¿o no? Claro, pues a mí me lo dictaron el 44,15, guarda. El Al que editó tiene el mismo 44,15 apunte que el también suyo. me lo dictaron. No, yo ni sé, no, en el mío, por ejemplo, mira, lo estoy viendo acá, dice 44,4. No sé quién fue que me dictó 44,15, pero también eso no, es lo de menos, digamos. Es lo de menos. ¿Estamos? Bueno, ¿se entendió el concepto de cómo lo fue tomando a cada uno de los términos? Sí, el Sí, se diagrama, entendió, el profe. dibujito facilita siempre todo, profe. De lujo. Bueno, papá. Listo. Este es el 3. Vamos por el Profe, 4. tengo una duda con respecto a los resultados. ¿Los redondeamos o los truncamos a una cifra en particular? Y redondear y truncar es lo mismo, digamos. Cada vez que vos redondeás, truncás. Vos me decís redondeamos, lo dejamos tal cual, con cuántos decimales, otra cosa. ¿Te das cuenta? Porque vos la única forma que tenés de redondear o de truncar un número es este, por ejemplo. Voy a decir 17.97, ¿está? Y voy a decir 18. Chao. Eso es redondeo, ese truncar. Trunque esta parte y le sume el entero acá. ¿Qué puede pasar? Vos me digas, mira, en realidad yo lo voy a redondear o no lo voy a redondear el número, porque 17,599786421.
estos términos de acá son insignificantes. Si vos acá le pones 60, ni siquiera lo está redondeando. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué pasa? Es lo que yo te decía recién. En realidad, a mí el número, Joaquín, no es que me vuelva loco. Es que no quiero que te dé. ¿Tiene que dar exacto? Sí, lógicamente tiene que dar exacto. Porque si todo el mundo saca los mismos valores, redondea o no, te dará 44.15, 44.5, 44.7 o 45. Pero siempre te va a dar mayor el valor que tenía. Porque matemáticamente es así. Digamos, en ese sentido no me voy a poner a buscar el pelo al huevo porque yo te estoy diciendo, yo no soy profe de matemática. Eso que se calienta igual de análisis matemático ya. Si se quiere poner quisquilloso con eso. Yo voy a la parte física. Si vos a mí me pones un valor superior al valor que tendría que ir dentro de la lógica, marcha. No me voy a andar haciendo problema por eso. A lo sumo te llamaré y te diré, che, pescado, andate a fijar porque es una forma de entrenar para las otras materias también, hacer las cosas bien, digamos. Pero tampoco me voy a poner en el guerrero biónico de querer matar a todo el mundo por un punto, por 0.50 o por nada. En eso no está en mí. Yo lo que te quiero hacer entender es físico. El tema del redondeo y eso lo vemos después in situ, digamos. Ni te calentes. No perdamos ni el tiempo en eso. ¿Estamos? Claro, profe, Repito, gracias. ya todo nos quede claro. Bueno, vamos al otro. ¿Cuál es el otro? Que no habían visto. Profe, a mí el 4, el 5 y el 6 no me salieron, digamos. Hasta el Che, 3 usted pude tiene hacer tarjeta bien. de... Che, ahora que nos vamos a ver, voy a llevar un postnet y lleven tarjeta de crédito, pero lleven Black, no lleven Red Bull, ¿sí? Igual esa no. De Black para arriba, Visa Black, Master Black, una de esas, y cada vez que hagamos un ejercicio van pasando por el postnet mío el monto. Le voy pasando cuánto es el monto por ejercicio y vamos que va. Y aunque labura ya como una enano, digo. Che, sátrapa, escúchame. Bueno, vamos a leer el ejercicio. Dice, al perforar un agujero en un bloque de latón de 4,45 newton de peso, se proporciona potencia a razón de 298 vatios durante 2 minutos. Calcula la cantidad de calor que se genera, me dice, y la elevación de temperatura del latón, 75% del calor generado calienta el bloque. Bueno, hay parte A y parte B. Datos que son de la parte A y datos que son de la parte B. Hacemos ahora 12, lo aprobamos ahora 12. Tiene interés. Entonces yo lo que voy a tratar de sacar van a ser todos los datos que escuchan el ejercicio, que voy a tener que estar bien bicho o pillín para saber cuáles son los que van en la parte A y cuáles son los que van en la parte B. ¿Ah? Nada más. Este ejercicio en particular me está enseñando que muchas cosas de las que yo vi el año pasado me sirven para este año. ¿Está bien? Después vamos a ver, creo que el 5 y el 6 también relacionan energía mecánica y de formación, energía calórica y otra de movimiento de energía calórica. Es tan bueno como para que uno no crea que está todo, ¿viste?, desconectado. Está todo conectado. Todo te puede preguntar, todo puede salir. En eso no habría problema. ¿Está bien? Aquí lo que es igual la potencia. ¿Qué es lo que es la potencia? Profe, ahí no se alcanza a ver. No, pero... Ah, sí, porque te bajó un poco. Yo estoy poniendo ahí que la energía es igual a la potencia por el tiempo. Entonces, por lo tanto, la potencia es igual a la energía sobre el tiempo. ¿Está bien? Pero yo tengo cuánto es la potencia y cuánto es el tiempo. O sea, yo tranquilamente puedo sacar ya acá la energía. ¿Qué tendría que hacer yo? Multiplico 298 vatios, que es joules sobre tiempo, por 120 segundos, y eso me va a dar un valor. Multipliquen a ver cuánto da eso. 298 por 120. A 35.760. 35.760, ¿qué? Joules. Muy bien, Joule. ¿Qué sucede? Si yo digo que la energía no se pierde, se transforma, estoy diciendo que la energía con esa potencia se transforma en calor que se le pasa a un bloque, yo puedo decir que esa energía expresada en Joule es igual a energía calórica expresada en Joule.
Normalmente yo la veía como energía calórica igual a calorías. ¿Sí o no? Claro. ¿Sí o no? ¿Puede Bueno, repetir, profe? el tema viene así. Yo sé, por primer año, que las energías no se pierden, se transforman. Yo las energías las puedo llamar de la forma que quiera: energía cinética, energía dinámica, energía mecánica, energía calórica, energía atómica, lo que yo quiera. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hizo este ejercicio? Relaciona que la potencia, los datos que te da te lo dan en potencia, pero te da el tiempo que esa potencia está aplicada. Entonces yo sé, si yo sabía la fórmula de que trabajo, energía es igual a potencia sobre tiempo, potencia sobre tiempo, yo tranquilamente voy a sacar cuánto es la energía de este elemento. Si yo puedo sacar la energía en joules, ¿está bien? En joules, y dice que esa energía se produce después o se transforma en energía calórica, quiere decir que toda la energía en joules es energía calórica. Por eso yo puedo hacer la igualdad de que energía es igual a esta energía con potencia y esta energía con calor. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Después me dice, entonces yo ahí saco el ¿Qué dice al lado de 298? ¿Qué dice al lado de 298? 120 segundos. Ah, perfecto. 120 segundos de potencia por tiempo, Santi. Bien, bien, bien. Entonces yo ahí ya saco la cantidad de energía, el calor necesario, porque es lo mismo. Si después me dice, no, bueno, pero ese no me dio a mí la guía, profe, porque la guía me dice un valor mucho más grande multiplicado por calorías. Y sí, porque transformo los joules en calorías. Un joule es igual a 4,186. Chao, multiplica por eso y te va a dar el valor. ¿Estamos? Puede ser que en la guía tenga otro resultado por eso. Después, en la segunda parte, dice que la elevación de temperatura del átomo, la elevación de la temperatura del átomo, no temperatura inicial ni temperatura final, la elevación de la temperatura del átomo, si el 75% del calor generado caliente el bloque. O sea que ahora me dice de que de toda esta energía, solamente el 75% se la pasó al bloque. Y ese 75% de esa energía elevó la temperatura del sistema. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el porcentaje o por qué tengo que multiplicar este valor 2 para lograr obtener el 75%? O sea, la parte B sería calor del bloque, 35.760 joules, por el 75%, que es lo mismo que poner 0,75. Igual a un valor. Saquen eso. ¿Cuánto es 35.760 por 0,75? Va a ser más chico porque menos que 1. Habría que dividirlo por 4 esto, te queda 36, te queda 10. 9 por 3, 27, más o menos, tendría que dar. 27, sería un poco menos. 26 chirolas. Entre 26 y 27 tiene que resultar. ¿Cuánto da? Ahí está, profe, en el chat dice... 26.820, profe. Para 26.820. Perfecto. 26.820. Joule. Siempre estoy hablando en Joule. ¿Ya? Bueno. Ahora me pide, pero acá me pide la elevación de temperatura. Yo solamente, lo único que obtuve ahí es la cantidad de energía calórica expresada en Joule que se va a incorporar al bloque. O sea, el total. Ahora yo, de este total, quiero saber qué temperatura se elevó el bloque. Entonces, yo digo 26.820 joules, que es lo que yo tengo, es igual a la masa del bloque por el calor específico del bloque por la variación de temperatura del bloque. ¿Está bien eso? ¿Lo quise? Calor del bloque igual a masa del bloque, calor específico del bloque y variación de temperatura del bloque. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Santi, vos lo podés pasar cuando quieras, Santi, eso es lo de menos.
O sea, es una cuestión matemática, es lo que te digo. Esa parte de matemática, cada uno hace una bicicleta. ¿Está? Ahora, la pregunta del millón y la mía es la siguiente. ¿Cuánto pesa este bloque? ¿O cuánta masa tengo este bloque? Maestro, que no me dieron masa, me dieron peso. Y supuestamente ese bloque cae. O sea que si yo ya tengo el peso y el bloque cae, yo tengo una fórmula del año pasado que decía que el peso es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, quiere decir que la masa es igual al peso sobre la gravedad. Quiere decir que el peso de este macanazo era 4,45 newton sobre 9,8 metros por segundo, me va a dar un valor. ¿Cuánto me da ese valor? 0,45 kilogramos. 45 kilogramos. Kilogramos. Ojo con eso. Entonces yo la masa mía la voy a expresar acá en 0,45 kilogramos. O la puedo pasar a gramos. También. Profe, ¿puedo bajar un poquito más, por favor? Pero Gracias. la puedo pasar a gramos Gracias. tranquilamente. Pero para pasar a gramos también tendría que tratar de pasar la joule a calorías. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sucede? Si ustedes se fijan en la guía que yo les mandé, una fotito de una tabla, que yo por algún lado la tengo. No sé dónde tengo, pero en algún lado la tengo acá. Yo le mandé una tablita, una foto. ¿Estamos? Y en esa tablita, en la segunda tabla, tenés una cosa que dice, una columna que dice sustancias y dos columnas más que están unidas que dicen calor específico. Uno de los calores específicos están expresados en calorías sobre gramos por grados centígrados. ¿Está bien? Y lo que está expresado en Joule kilogramos por Kelvin. Joule kilogramos por Kelvin. ¿Qué sucede? Si yo acá pongo kilogramos, ¿está bien? Y yo acá pongo una que dice 380, creo que dice ahí, 380, es la del átomo. Joule sobre kilogramos por Kelvin, ¿está bien? ¿Está bien o está mal? ¿Está bien? ¿Está bien? Seguimos usando las mismas unidades. Bueno, entonces yo puedo simplificar kilogramo con kilogramo, los joules los reivindico con joules, me quedan los Kelvin. Y no tengo que pasar nada. ¿Estamos? Ni calorías ni los kilogramos. Ah, no, bueno, maestro, pero el resultado, que no sé cuál va a ser, creo que usted lo tiene ahí, creo que dice la guía 155, una cosa así. El resultado. 155 que ahí van a estar en Kelvin. Pero a mí la guía me dice que está en grados centígrados. Entonces, está mal. No, no está mal. ¿Por qué no está mal? ¿Por qué no está mal? Porque Kelvin y grados centígrados manejan la misma escala. No. No maneja la misma escala en mi profesoría porque puedo tener dos fórmulas distintas. La variación, ¿sí? Porque una variación, claro. Ahí sí, bien. Bien, Fede, bien, Santi. Es una variación. Fíjate yo que en el término de acá no puse temperatura inicial ni temperatura final. Yo acá solamente puse variación de temperatura. Entonces, como la variación de temperatura es un salto térmico, en cualquier escala es el mismo salto térmico. Entonces, que me dé 155 o me dé 155 grados centígrados es exactamente lo mismo. ¿Estamos? Por eso, yo este ejercicio o paso los joule a caloría y paso los kilogramos a gramos para poder usar acá el calor específico en calorías y en gramos para no terminar haciendo lío, o me podría llegar a derivar donde yo tenía esa ecuación o esa igualdad de un calor específico expresado en las mismas condiciones que la guía. ¿Estamos?
Sí, profe. ¿El resto entendió? Mirá que somos 120. Sí, profe, Claribel. De lujo. Profe, me queda una duda ahí a mí. Si fuera 155 Fahrenheit, ¿también estaría bien? No. No. Vos, primero, vos fíjate, no te va a dar nunca Fahrenheit, Agustín. ¿Por qué no te va a dar nunca Fahrenheit? O sea, sé que el Kelvin y los grados centígrados están desfasados nomás, No, pero no, no, el no. Fahrenheit Pero no no tiene es nada que ver. cuestión, no, pero para. Sí, primero porque están desfasados. Pero están desfasados en la tabla. Pero en las variaciones térmicas no. Si los saltos térmicos son iguales. Porque si yo le sumo tanto salto térmico a una escala, automáticamente cuando lo paso como una cuestión matemática, pasa a alterar la otra escala. Ahora el tema, ¿por qué nunca va a ser en grados Fahrenheit? Nunca te va a dar acá grados Fahrenheit. Porque el calor específico que es donde sacamos la unidad no tiene escala en Fíjate que Fahrenheit. los calores específicos están dados Equivalencia. en Kelvin o en Celsius. En ningún lado está en Fahrenheit. Si yo a vos te diré ejercicios grados Fahrenheit, vos tenés que pasar primero grados Fahrenheit a Celsius. Y después elaborar con los calores específicos expresados en Celsius. O sea, el resultado de sí nunca te va a dar Fahrenheit. A vos lo que yo te puedo dar, Agustín, sí, es un dato del ejercicio que diga 78 grados Fahrenheit. Y vos me vas a tener que pasar automáticamente los 78 grados a grados Celsius para poder laburar con el calor específico en Celsius, porque no tenés un coeficiente en Fahrenheit. Pero nada más que por eso. ¿Te das cuenta, Agus? Bien, bien. Sí, ahí entendí. De lujo. Gracias. Bueno, todo ese tipo de cosas, pregunta Agustín, están muy buenas. No se queden con ninguna duda, por más que ustedes crean que la duda es una duda pavo. Nada es pavo acá. ¿Escucharon? Son todas dudas. Preferirle 1000 veces, yo les dije, preferirle 1000 veces dudas acá que dudas en el examen. ¿Estamos? O sea que sin miedo. Bueno, tenemos el 3, tenemos el 4. Vamos por el 5 entonces. El 5 lo tengo hecho. Dice una bala, este es una bala de plomo de velocidad 350 metros por segundo, llega a un blanco y se detiene. Calcula la elevación de temperatura de la bala si no hubiera pérdida de calor que pasa por el medio. ¿Cómo sería con el dibujito? Con el dibujito es, yo tengo acá una bala y acá tengo el blanco. Supuestamente esta bala viaja, se mete justo en el blanco y me dice que acá, en la trayectoria esta, no tiene ningún... Profe, ¿puedes subir un poco la cámara, por favor? No, es un dibujito, qué chongo, ¿no? Ah, bueno, gracias. Es la bala, la trayectoria y el blanco. Y acá tengo supuestamente, esto no se produce porque no tengo pérdidas de calor. En la trayectoria no tengo pérdidas de calor. Acá, ¿qué es lo que hace? Me relaciona. ¿Qué es lo que es una bala en movimiento? ¿Qué tipo de energía es? Cinética. Cinética. Muy bien, energía cinética. Maestro, pero si estamos viendo energía calórica, no me la complique. Bueno, como siempre. Estamos tratando de relacionar que todo tiene que ver con todo. Entonces, la energía cinética, tranquilamente, yo la puedo tomar como energía calórica. ¿Cómo me dice a mí? De que eso no tiene ninguna pérdida. Toda la energía cinética de un lado pasa a ser energía calórica cuando llega al blanco. Bueno, pero la bala se deforma. No, eso es otra cosa. La bala se va a deformar, no va a ser la misma bala, qué sé yo, pero aún no te habla de la deformación de la materia. Te habla de la energía que lleva esa materia de un lado a otro y cuando llega al punto de llegada, al punto de final, punto de llegada, al punto final, tenés la misma cantidad de energía. Eso es lo que te plantea el ejercicio. Y te da ciertos datos. ¿Por qué? Y lógicamente, si es energía cinética, tiene que tener velocidades. ¿Está bien? Velocidades iniciales de 300 metros por segundo. O sea, yo voy a poner VI igual a 350 metros por segundo. Y voy a tener una velocidad final igual a ¿cuánto? Velocidad final igual a ¿cuánto? 0. Muy bien, Tadeo. 0 metros por segundo. ¿Cuál es la ecuación que me definía energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Un medio de la masa Final, ¿verdad? por velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado. Como en este caso la velocidad final es igual a 0, me queda velocidad inicial al cuadrado. ¿Está bien? La fórmula general es esta. Bien. Una variación de velocidad. Esto es energía. Energía cinética. Ahora, ¿qué es lo que era igual a energía calórica?
Masa por calor específico por la variación de Masa, temperatura. calor específico por la variación de temperatura. Perfecto. Ahora, a mí el ejercicio las masas no me la dan. Una vez nunca de una masa. Pero ¿qué pasa? Como las ecuaciones son iguales, es una igualdad, las masas están en los dos términos. Es la misma bala. Deformada o no deformada, pero la misma bala. Por eso yo te dije recién, se puede deformar. Porque muchas veces me plantean, no, pero no es la misma masa, profe, porque la misma masa, en un lado la bala está con la forma en la puntita y el otro lado está chata, porque yo hago tiro el blanco no sé en dónde, en Chapalmala, no, maestro. Eso no tiene nada que ver. No estamos hablando que no se deforme, se va a deformar. Lo que yo estoy hablando acá es que la energía cinética se transformó toda en energía calórica. ¿Qué es lo que hizo la bala cuando pegó en el blanco? Tu tía. De eso no me habla el ejercicio. Profe, Sí. ¿por qué iguala el calor con la energía cinética? Mira, Tadio, que te habíamos estado diciendo, igual que en el ejercicio anterior, que la energía no se pierde, se transforma. Y todas las energías, siendo cinética, mecánica, calórica, lo que vos quieras, son las mismas. Conservación de energía, muy bien. Tal cual. Conservación de energía. La ley de la conservación de energía. Eso lo vieron el año pasado. Acá lo que está haciendo es un remember, te está haciendo recordar expresiones del año pasado como para que vos no te des cuenta que esto está todo descolgado. Digamos. ¿Estamos? Sí, profe, perdón. No, perdón, ¿por qué, Tadio? No, pero... Bueno, entonces yo qué tengo que hacer acá. Bueno, decir, este es un medio de 350 metros por segundo al cuadrado. Esto es negativo, ¿ya? Cuando al cuadrado va a pasar el calor específico del plomo, creo que era del plomo. ¿Cuál es el calor específico del plomo? 0,031 calorías Claro, sobre... pero si vos te fijas en la guía que yo te di, en la tabla esa que yo te di, tenés otro. Que está expreso en Joule por kilogramos por grado Kelvin. 129. 129. No, yo tengo uno en la de plomo que dice 130. ¿Estamos? 130 Joule kilogramos por Kelvin. Por variación de temperatura. Yo lo que quiero es... Ahora, yo puedo directamente sacar así, ¿no? Si esto es energía, segundo, ¿no? Esto es metros por segundo por 1,5 por la masa en gramos. Acá era una masa en gramos que yo lo simplifiqué, pero todo esto que estaba acá era energía, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Quiere decir que todo esto que estaba acá, todo esto que estaba acá, ¿qué es lo que era? Si esto era energía. ¿Estaba expresada en qué? ¿En trabajo? Sí, en trabajo, y el trabajo en qué estaba expresado. En joules. Muy bien, todo esto es Joule. Y la masa mía, ¿está bien? Como está expresado el calor en kilogramos, esta masa estaba expresada en kilogramos, así que eso se puede simplificar. ¿Estamos? Entonces te quedan joules para simplificar acá, y tú para simplificar acá, con esos 130 hace la división y te sale derecho. Si quieren ya se los paso, eso lo tengo hecho, así que si quieres se los paso, es más, hice una... Profe, perdón, yo no entendí esto último del joules. ¿La energía en qué te expresa el pollo igual último? ¿La energía en qué te expresa? No sé si te llamo. En joules. Bueno, entonces eso es lo que hice yo. Si esto está todo en joules, puedo tranquilamente poner un calor específico expresado en joules. Así no tengo que hacer tantos pasos térmicos. Ok. Bien, ahí está. Si vos me planteas a mí, si yo te diera un ejercicio, primero que te voy a dar la tabla, la vas a poder tener esa tabla. La podés imprimir esa tabla y tenerla. Vos podés tener todas las ecuaciones que vos quieras, Oliver. Todas. Yo te dije ya el primer día, hagan un vademecum de fórmulas. Me hacen un vademecum. ¿Qué es lo que es un vademecum? Son hojita de una hojita, todas las fórmulas de la unidad 1. Hojita número 2, toda la de la 2. Hojita 3, toda la de la 3, la de la 4, la de la 5 y la de la 6. Todo, puta. Pueden tener todas las fórmulas que se les ocurran. Yo les voy a dar todos los coeficientes que se les ocurran. Si es un coeficiente, un calor específico, se los voy a dar y van a tener la tabla por si lo quieren pasar de un lado a otro. Por eso ni se preocupen. No voy a perder tiempo en que ustedes se aprenden nada de memoria hoy.
¿Estamos? Nada. Nada, nada, nada. Buenísimo, profe. Es No, clave lo eso. que me interesa es lo más mínimo. Es usar la cabeza, según yo, al vicio. Al Bien. vicio. Hay que usar la cabeza en las cosas que valen la pena. No recuerda cosas que... Es como los pescados, esto lo hago, pero lo hacen estudiar. Todas las leyes de memoria. ¿Para qué? Semejante libra cuasi para estudiar de memoria. Para justificar que tiene que ir un guaso a tomar. ¿Por qué diablos no te enseñan a interpretar la ley? Que vos te sientas con el profe en el banco, agarres el cuaderno, te sientes, leas la ley y le digas, esto se interpreta así y así. Eso es importante. No que un tipo se aprenda de memoria una ley. O el guaso que va sin impuestos. ¿Cómo diablo te va a estudiar la ley de impuestos de memoria? ¿En bolas? ¿Entendés? Es meterte el copy-paste en la cabeza. ¿Con qué necesidad? Si tenés tu amigo Google que hace así, tac, y lo tenés. El tema es si la podés interpretar a la ley. ¿Te das cuenta? Y esto es igual. El tema es que vos podés interpretar. El numerito es lo que te digo. A mí no me va ni mucho. Hasta ahí está el 6. Ahí está el 5, perdón. ¿Cuál es el otro que hay que hacer? Están haciendo laburo como un enano. ¿Cuál es el otro que hay que hacer? ¿Qué decir que no había salido? El 6 era, profe. Era los últimos 3, en mi caso. No sé, en los chicos además. Bueno, dice una pieza de fundición cuyo peso corresponde a 90 newton, o sea que vos tenés el peso, tenés que sacar la masa, o sea que tenés que hacer el mismo verso que recién, más igual el peso de gravedad, y ahí te va a dar la masa. Da una temperatura, saca un horno a una temperatura de 500 grados, saca un horno que está a una temperatura de 500 grados, o sea que si el horno está a 500 grados, la pieza de fundición ¿a cuántos grados está? 500 también. 500 grados. Está a 500 grados también. O sea que eso sería un dato. No te dice específicamente que la pieza de fundición está a 500, sino que te dice el horno. Pero si yo ya supongo de que la pieza está en el horno hace rato, y el horno ya está a 500, la pieza está a 500 porque ya está en el equilibrio térmico. Esas dos cosas están en el equilibrio térmico. Se introduce un tanque que contiene una masa de 500 kilogramos de aceite, cuyo calor específico es 0,5, te lo da en kilogramos calorías, porque la masa te la da en kilogramos, y a este está a 25 grados. Quiero que sabe la temperatura final, o sea que la temperatura final está expresada, o de la experiencia llega a 38 grados centígrados, que calcula el calor específico de la fundición. Expresa la capacidad calorífica del tanque y la pérdida de calorías. O sea que supuestamente estaría ahí. Eso por un lado. Listo. Ahora, ¿cuántos elementos tengo yo acá? ¿Dos? Dos elementos. Muy bien, dos elementos. Uno es el aceite y otro es la fundición. ¿Qué pasa normalmente? Como le dicen algo del horno, no sé por qué diablo, uno asume que también el horno es un elemento. Pero el horno es parte de la fundición, porque yo lo saco y una vez que lo saco ya está descartado el horno. El horno no me calienta más. Lo que yo introduzco es la fundición sobre el aceite. Ahí está el otro medio. ¿Estamos? En esos dos elementos. Si yo tengo dos elementos, voy a tener ¿cuántos términos en la ecuación? Dos. Dos. Muy bien, Salón. Dos. Vamos a hacer una aclaración como para que nos quede claro ya desde el ejercicio, porque creo que lo venimos como afirmando y puede llegar a confusión en el futuro. Voy a decir una palabrita que es 2 como mínimo. Yo voy a decir que voy a tener 2 como mínimo. ¿Por qué como mínimo? Porque hasta ahora no vi ningún cambio de estado. Puede ser que cuando yo introduzco un elemento adentro de otro elemento, no solamente se produzca un cambio térmico, sino que a su vez se produzca un cambio de estado. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo que en este caso nunca se produce un cambio de estado? Fíjate cuál es la temperatura final de la experiencia. ¿38? ¿Te das cuenta? Cuando está en 38 grados, no tengo ningún cambio sustancial de estado. O sea, no cambio el estado, no va de líquido gaseoso, de gaseoso, no. Están en los mismos estados. Se mantienen los dos elementos en las mismas condiciones iniciales. ¿Está bien? ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, en vez de haber hecho yo esto, eran dos vasos, un vaso de agua y un vaso de hielo? O un vaso de agua 20 y un vaso de agua 80. Me da una temperatura de equilibrio de 60. Por ejemplo, estamos hablando hipotéticamente. Cuando yo termino de hacer mi sistema,
mi sistema sigue siendo agua, a una temperatura distinta, pero nunca ni elevada de 100 ni abajo de 0. O sea que yo no tengo ningún cambio de estado. Estaría trabajando en la curva recta, en la curva inclinada, perdón. Acá estaba 20, acá estaba 80, mi temperatura final 60, pero sigo estando en la curva, ¿me entendés? Entonces, como no hice ningún cambio de estado, ni para acá, ni para acá, no voy a tener términos adicionales de cambio de estado. Porque ahí sí, yo podría tener dos elementos, pero mi ecuación tendría 3 o 4 términos. Pero sigo teniendo dos elementos. ¿Por qué? Porque el tercero y el cuarto son cambios de estado de estos dos elementos. ¿Te das cuenta? Cuando no hay cambios de estado, vos tenés tantos términos como elementos tengas en el sistema. Si vos tenés cambios de estado, podés tener más términos que elementos. No, no es que podés tener, vas a tener más términos que elementos. ¿Se entiende? Ya cuando vemos un ejercicio de eso se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Como para no quede reforzado que solamente es así, que son dos elementos, son dos términos. No. Siempre y cuando no haya cambio de estado, se mantiene esa regla. Si hay cambios de estado, siempre tengo más términos que elementos. ¿Está bien? Ya cuando hagamos un ejercicio se los voy a marcar como para que se den cuenta. Bueno, en este caso particular, si ya tengo eso, tengo todo en realidad. Porque yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo dos elementos. Supongo masa del aceite, calor específico del aceite, variación de temperatura del aceite, más masa de la fundición, calor específico de la fundición, valor temperatura de la fundición, igual a 0. Masa del aceite. ¿Cuánto era la masa del aceite? 400 kilos. Calor específico del aceite, 0,5. Ni siquiera me hace laburar, me pone todo en kilogramos por grados centígrados. Variación de temperatura va de 25 a 38. O sea, 38 menos 25. Masa de la fundición o de lo que sea que era eso, 50 kilogramos. Calor específico de la fundición es lo que me pide. Y la temperatura inicial de la fundición, 500 grados. Igual a 0. Esto es lo que me pide. Se acabaría el ejercicio. Ahora el tema es, ¿cuál es el término que cede y cuál es el término que absorbe energía? O calor. El término del agua absorbe y el término del bloque de material se... Muy bien. Este es el negativo, por lo tanto le tira calor a este que está acá, que le chupa calor porque se va de 25 a 32. ¿Está bien? Al término positivo. ¿Está bien eso? Profe, una duda con el calor específico del aceite. ¿No habría que pasarlo a, ¿cómo sería? A la otra medida que usamos? La pregunta es, si vos ya tenés todas las otras masas en kilogramos, ¿para qué te va a complicar? Porque vos tenés 50 kilogramos en la masa de la pieza. El denunciado dice Claro, pero nos lo calorías dan en por gramos, no en gramo, kilogramos. no por kilogramo. ¿Cómo? Que en el El enunciado calor nos los dan en específico. calorías sobre gramos por grado centígrado, no nos dan en ¿Qué kilogramos. pasa o no? ¿Cuánto te da? No, porque yo tengo otra guía, entonces. La mía está en kilogramos por calorías sobre kilogramos. O sea, Ah, claro, no, a nosotros nos dieron bueno, 0,5 ¿cuál es? calorías sobre gramos. Bueno, yo te voy a explicar una cosa como para que a todo el mundo le quede, ¿no? Yo me río, pero son cosas que están bien. Yo me río porque, mira, yo te voy a mostrar una cosa. 0,5 por kilogramos, kilocalorías, perdón, no kilogramos calorías sobre kilogramos por grado centígrado. Eso es lo que yo tengo en mi guía. ¿Está bien? Y vos tenés en tu guía 0,5 calorías sobre gramos por grado centígrado. ¿Está bien? Sí, profe. Listo. Ahora la pregunta es, miren la mía encima. ¿Por qué este pescado pone 0,5 acá y 0,5 acá? Cuando las unidades son distintas. Pero supuestamente si yo no tengo una unidad distinta, significa que tengo que tener o más 0 para acá o más 0 para este lado. La coma corrida, ¿sí o no? ¿Será porque multiplicó y dividió por kilo? ¿Puede Porque ser? tenés kilocalorías ahí. Claro. ¿Qué es la única diferencia? ¿Qué hizo acá? ¿Qué es lo que es esto? Si yo lo hago científicamente. No lo pongo en forma de unidad. Lo pongo en forma de unidad, pero científica.
¿Qué es lo que hago yo acá? Multiplico 0,5. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es esta K? ¿Qué significa la K? Sola. 1000. Por caloría. Sobre. La K sola, porque normalmente yo digo kilogramos, pero en realidad es K que kilogramos. Esas K son 1000. Listo. 1000 gramos. Y eso es. Claro, no hay diferencia. ¿Está? Ese tipo de cositas así, por ejemplo, aquí, en un examen, te complica la vida. Te la complica, porque uno se pone a pensar que es algo distinto, que no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Está? Pero Sí, fíjate. profe, gracias. No, pero Joaquín, escuchan, ¿esto es física? No. No. ¿Se acuerdan que el primer día de clase yo les dije, guarda, porque ustedes no tienen problema en física, tienen problema en matemáticas. Vos haces un ejercicio y te equivocas en esto, ¿te das cuenta? Se te fue el diablo el ejercicio. Pero no es un problema en física. Ustedes van y después dicen, ah, esto de física es una garcha, que es un asco, que esto, que esto otro. Esa una palabra no la tenía que decir. Que es un asco, que es esto otro. ¿Te das cuenta? Pero no es física en realidad. Es un problema matemático. La única ventaja que tienen ustedes es que como todo el día van a ver matemáticas de acá hasta que se mueran, en la parte de ingeniería, este tipo de cosas de acá a medio año va a ser anecdótico. Ya la van a tener así y lo van a manejar como agua. ¿Estamos? Ahora recién estamos arrancando, así que todo este tipo de cosas van a seguir pasando. ¿Estamos? Pero mucho ojito con eso. Siempre lo amplío, lo hago más grande, hago un dibujito, hago una gráfica, hago algo para ver si lo puedo entender y le puedo encontrar la lógica de lo que estoy haciendo. ¿Se entiende? Sí, profe. De Luquete menor. Bueno, listo. Uno menos. Vamos al ejercicio 7. Ese sí me interesa porque acá viene un término nuevo. En realidad yo quería arrancar con ese. No hemos hecho nada hoy. En 10 minutos tenemos que ver el ejercicio 7, así que... Vamos. Es más, ¿quieren que les mande una fotito del 6 terminado como lo tengo yo? Si lo tiene, sí, profe. Sí, papá. Sí. Hagan una cosa. Yo termino a las 12, me tengo que ir a llevar a mi hija al banco. Pero después, no, hoy tengo un montón de cosas para hacer, pero... Oh, no, este fin de semana también. Bueno, no sé, después de las 6 y las 7, si quieren que les lave el planche, no hay problema, vayan anotando a hacer, voy a casa por domicilio y lavo el planche también. Che, el 7, ejercicio 7. El ejercicio 7 aparece... el ejercicio 7 aparece varios términos nuevos. ¿Estamos? Ustedes ya lo vieron con Luis. Y aparece un elemento de laboratorio que es un bol de ensayo que se llama calorímetro. El calorímetro es un aparatito, un equipito, que es una ollita, una vasijita de aluminio con un termómetro que mide las temperaturas iniciales y finales y de equilibrio de los elementos de la muestra. ¿Bien? O sea que yo lo que utilizo el calorímetro, al bol propiamente dicho, como recipiente para hacer mi experimento físico. ¿Está bien? Ese calorímetro está compuesto, como les dije, por una vasijita, el termómetro, que es un elemento de medición, y un agitador. ¿Qué es lo que es el agitador? Una varita de aluminio, de vidrio, de hierro, de lámpara, de lo que sea, que lo único que hace es producir una mezcla más homogénea y rápida para el equilibrio térmico. ¿Está? Nada. Serían formados por 3 elementos. O sea, la vasijita, el termómetro y el agitador. Esos 3 elementos, o ese elemento que se llama calorímetro, me sirve a mí para la obtención de calores específicos de materiales que yo no conozco. Que yo por medio de un experimento, ¿sí?, introduzco elementos dentro del bol y por diferencias de temperatura saco un valor de coeficiente de calor específico. Y luego voy a la tabla y me fijo en función del valor que me dio, por aproximación, qué elemento o de qué elemento estoy hablando. ¿Está?
Lógicamente, recién vos fíjate que dije una palabra que era aproximación. ¿Por qué? Lógicamente que en ese tipo de mediciones yo comento errores sistemáticos de muestra. O sea, cada vez que tomo una muestra, cometo un error. Esos errores, dentro de ese coeficiente, lo incorporo. ¿Cómo lo incorporo? Pongo un valor, por ejemplo, no sé, 0,216, en el caso del aluminio 0,217. Yo pongo 0,216 o 0,2 o 0,210, por ejemplo, más o menos un valor en porcentual, más o menos el 3%, más o menos el 4%, más o menos el 5%, que lo que me dé. Entonces, si yo después no encuentro el valor exacto que me dio a mí, pero con el más menos, multiplicándolo por el porcentaje de error, llego a uno de la tabla, puedo decir por aproximación que es aluminio, que es latón, que es hierro, que es hojalata, que es plomo, que es bronce, que es lo que sea. ¿Está bien? Eso es lo que normalmente nosotros hacemos en el laboratorio. Acá lo vamos a hacer en forma teórica. ¿Está? Ese calorímetro, que son elementos sólidos, porque tanto el vaso como el termómetro como el agitador son elementos sólidos, lo que voy a hacer yo es incorporarlo por medio de un valor que se llama pi, número pi, ¿está bien? El número pi es la representación en gramos de agua, en masa de agua, de todos esos elementos. O sea que yo voy a tener todos esos elementos, vasija, termómetro y agitador, los elementos por separado, y a todos esos elementos yo los voy a juntar, les voy a dar un valor en masa de agua, que es el valor pi, en gramos de agua, y la representación de todos estos elementos sólidos en masa de agua para poder hacer mi fórmula matemática correctamente. ¿Está bien? O sea que en este ejercicio lo que vamos a hacer es eso, obtener el valor de pi, que es la representación, como les dije, en gramos de agua de esas masas. Para yo lograr obtener el valor de pi de un elemento, tengo dos formas bastante fáciles de determinar para sacar este elemento. Cuando ustedes ven el ejercicio, automáticamente te das cuenta si de una forma o de otra. No es que haya que buscarle nada raro o darse cuenta, hay dos métodos, pero tenemos que usar uno y hay veces que puedo utilizar uno y el otro, nada. Hay dos métodos y están bien definidos. Uno es cuando a mí en la guía o en el ejercicio me da todo determinado y me dice, por ejemplo, tengo un calorímetro cuya masa de termómetro es tanto, la masa de la vasija es tanto y la masa del agitador es tanto. Profe, no se llega a ver mucho la parte de arriba. Ahí está, gracias. Puse masa, un valor, masa de la vasija, otro valor, y masa del agua, o masa del agitador, otro valor. O sea, me lo va definiendo bien, me los detalla. Y de cada uno eso me da una masa en gramos y el calor específico. ¿Entendés? O sea que no hay mucha vuelta. Ese es un método, que es este que vamos a ver ahora. Hay veces que me dice obtener el valor del pi de un elemento y no me da nada. No me da nada. ¿Está bien? Pero en este caso particular que vamos a ver ahora, está bien definido. O sea que no hay forma de errar. ¿Está bien? Si yo digo, me voy a poner, voy a obtener el valor de pi de todo esto, la ecuación sería, ¿no? La ecuación sería masa del termómetro por el calor específico del termómetro más masa de la vasija por el calor específico de la vasija más por el bol, no, bol es un claro, y masa del agitador por el calor específico del agitador. ¿Está bien? Y esto me da pi. ¿Qué sucede? Estos valores, esto que está acá, este pi va a estar representado en gramos, porque va a ser masa en gramos. Pero masa en gramos ¿de qué? ¿El agua, profe? Bien, dijimos recién que era del agua. Entonces, si yo tengo que definir que esto va a ser todo esto, yo lo voy a representar como masa de agua. ¿Qué me faltaría acá para poner el sello de que todo esto ahora es agua? El calor específico del agua. Muy bien, Javi. El calor específico del agua. Bien. Yo acá me falta poner calor específico del agua. Bueno, cuando yo lo hago en forma práctica, como lo hacemos nosotros,
Ese calor específico normalmente no se pone. ¿Por qué? Porque como es 1 y esto va a pasar dividiendo, porque yo necesito sacar, ¿qué sucede? A ver, si lo podemos hacer, a ver, lo vamos a hacer acá más amplio. Pi, y el calor específico está dado por calorías sobre gramos por grado centígrado. Esto va a estar en gramos. Va a ser igual a la masa que va a estar en gramos, y acá va a estar por caloría, gramos por grado centígrado, más en gramos, por caloría, gramos por grado centígrado, más en gramos por caloría, gramos por grado centígrado. Fíjate que de este lado de la ecuación, este calor específico me da las unidades correspondientes para poder yo simplificar las unidades de los calores específicos. ¿Te das cuenta? Para que toda la ecuación me quede en gramos y yo tenga pi en gramos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. ¿Qué sucede si yo ese no lo pondría? Y si yo esto no lo pongo, estas unidades no se me simplifican. Cuando yo lo estoy haciendo en la vida diaria, o sea que yo voy a un ejercicio, yo normalmente no lo pongo porque sé que a esto lo voy a pasar dividiendo para acá el 1 por calorías sobre gramos por grado centígrado, y es 1. O sea que yo en la calculadora no voy a poner dividido 1, golazo. Pero ¿por qué se los digo y hago hincapié en esto? Cuando ustedes van a la parte teórica y les toman y les dicen que obtengan el valor de pi, o que pongan la ecuación de pi, ¿está bien? Normalmente ustedes ponen esto, pi, pero esto no lo ponen. No le ponen el calor específico del agua. Ponen pi igual a todo esto. ¿Qué te hace el del teórico? Vení. Te sienta y te dice que expliques cómo diablo llegaste a gramos teniendo todo este lado, todo esto. Pero como ustedes se empiezan a acostumbrar que a esto no lo colocan, se olvidan que eso va ahí. ¿Mm? Profe, una consulta. ¿Y la variación de la temperatura se cancelan ahí en esa ecuación o no, o no corresponde implementarla? Yo te voy a explicar por qué no va la ecuación de temperatura. Bien. Porque vos fíjate que yo lo único que hago es representar elementos sólidos a agua. Pero yo te dije recién que era un elemento de laboratorio. Entonces quiere decir que ese elemento, ¿qué es lo que es esto? Esto que está acá sería esto, mira. Básica, termómetro y agitador. ¿Está bien? Esto que está acá es este lado de la ecuación. Y de este lado, masa de agua. Esto es un elemento de laboratorio, Fabi. Si yo obtengo el valor de pi de ese laboratorio, de este calorímetro, ¿está bien? Yo lo puedo llevar a cualquier laboratorio mientras no rompe el termómetro, no rompe el agitador y no cambie la vasija. Yo lo llevo de un lado para otro en mi auto y voy de un laboratorio a otro laboratorio, otro laboratorio, otro laboratorio, y el pi va a ser el mismo. No es que cada vez que yo haga la muestra tengo que mover esto. ¿Por qué? Porque ningún elemento de estos tres cambió. Claro. Por eso la temperatura no está inmersa en la ecuación. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver la cantidad de gramos de agua que representa esto con la temperatura en la que esté actuando el ejercicio. Claro, claro. ¿Te das cuenta? Lo mismo pasa, ¿qué sucede cuando dice, bueno, pero cuando vamos nosotros al laboratorio hay como 7 u 8, 10 de estas cosas, ¿no? Y nosotros ya más o menos sabemos cuánto dan los pi. ¿Estamos? Todos los pi más o menos dan parecido. Entonces, muchas veces, el año pasado, por ejemplo, en la guía, donde los que habían impreso la guía, las que la habían tipeado en realidad, que habían tipeado la guía, la tiparon el palo, lo que hacen las guías, habían puesto acá la masa del agua. Habían puesto en el ejercicio, decía más una masa, no sé si el agua, no me acuerdo de cuánto era la masa, a ver, déjame ver. No sé, 400 gramos de agua, no, a ver cuánto de agua, 1 kilo, 1000 gramos. Y en la ecuación esta te salía acá, en este lado, más masa del agua. ¿Te das cuenta? Un bolazo, no podés poner o sea, no tenía lógica que vos pusieras la masa del agua ahí para sacar la obtención del pi, porque quiere decir que solamente ese pi sirve para 1000 gramos de agua. Vos le pones 900 o le pones medio kilo, chao, ya ese pi no sirve. O sea que no está inversa nada más que los elementos sólidos. Todo lo que vos le introduzcas adentro no está inmerso en la ecuación. Claro, claro. Se entiende. Se entiende. Gracias, profe. Entonces ese pi, una vez que yo obtengo acá, me va a dar un valor. Creo que la guía
esto si yo lo representara o le metiera todos los valores acá adentro, daba un pi de, por lo que tengo acá anotado, 138,9 gramos. Somos 9 y acá gramos. No sé qué. Ese supuestamente es el resultado del pi una vez que yo pongo la masa del termómetro por el calor específico más la masa de la básica por el calor específico más la masa del agitador por el calor específico. Todo eso me da 138,9. Y ahora lo que me pide es obtener el calor específico del latón. Me dice que yo tengo y tengo que sacar el calor específico de un latón. Entonces, acá viene el tema. ¿Cómo se haría ahora el experimento? Yo digo, tengo la básica, tengo una cantidad de agua, que son 1000 gramos de agua, y la introduzco una pieza para la muestra. ¿Cuántos elementos tengo yo acá? Disculpe, profe, no se ve. Serían 4, ¿no? 4. Recuerda, Fede, de que yo te dije que la básica, el termómetro y el agitador, yo lo representaba ¿Como uno solo? como uno solo, como masa de agua. Entonces 2. Muy bien, 2. Entonces mis términos quedarían los 1000, o sea, sería masa de agua más pi por el calor específico del agua, por la variación de temperatura del agua, más masa del latón por el calor específico del latón, por la variación de temperatura del latón, igual a 0. ¿Por qué igual a 0 si en ningún momento me dice que no tiene pérdidas en el medio ambiente, ni nada, ni variación? Porque cada vez que yo trabaje con un calorímetro... Sería un sistema aislado, sería. Sistema aislado, muy bien. El calorímetro es un sistema aislado de laboratorio que me sirve para obtener los calores específicos de los materiales desconocidos. ¿Estamos? Es como si fuera un termo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, Sí, profe. ¿por qué no introduje al pi acá, en esta parte de la ecuación? Y bueno, maestro, si yo te dije que yo al termómetro, al agitador y a la básica lo convertí en gramos de agua. Y lógicamente que lo tengo que poner en el término de agua. ¿Por qué hago eso? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Por qué hago eso de meterle el pi acá? Y no pongo masa del calorímetro, masa de esto, masa del otro, y luego variar por la temperatura, cada uno por separado. Porque como es un elemento de prueba, y ese elemento de prueba se va a repetir para todos los ejercicios que yo haga, y lo voy a tener en el laboratorio a menos que se me rompe el termómetro o lo cambie el termómetro, que lo tendría que volver a hacer el cálculo. Si yo puedo llegar a hacer eso, no me hace falta tener que sacar la temperatura y todo. Entonces directamente lo afino como si fuera agua y lo afino al cálculo del agua. Y hago variar todo junto, ¿me entiendes? Si no, va a ser una chorrera de ecuaciones así al vicio. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, bueno, si todos estos elementos son siempre los mismos, tienen la misma cantidad de gramos, siempre tienen el mismo calor específico, y lo voy a convertir en agua, porque van a tener la misma variación del agua, porque van a estar en equilibrio después de un tiempo, directamente lo pongo como un número y marche con frito. ¿Te das cuenta? Para eso no me lo hace. ¿Está? Sí, perdón. Vayan tranqui nomás. Para la próxima clase, vean todos los ejercicios que quedan.